Los puestos de trabajo fomentan el progreso y la productividad, ya que millones de personas operan máquinas y mantienen instalaciones diariamente. Pero en estos centros industriales, la seguridad y el peligro flotan en un frágil equilibrio, donde errores en una fracción de segundo convierten tareas rutinarias en horror. Estos son 5 de los fallecimientos más inquietantes en el lugar de trabajo, que no solo destruyeron protocolos de seguridad, sino también vidas. Era una clara mañana de primavera en el centro de Liverpool, donde el Unity Building se alzaba 21 pisos sobre la Victoria Street. Entre los trabajadores presentes ese día se encontraban David Bottomley, de 53 años, y su hijo de 17 años, Clayton, de Castleford, West Yorkshire. Padre e hijo, conocidos por su fuerte vínculo, no solo trabajaban juntos, sino que también compartían la dedicación a su oficio. David, un instalador de aislamiento experimentado que había sido contratado como subcontratista por A.I. Selby durante los últimos 18 meses, se había ganado una reputación de fiabilidad y precisión. Clayton, que deseaba seguir los pasos de su padre, había comenzado como aprendiz solo 6 meses antes. Su entusiasmo y su talento natural se notaron rápidamente, y los colegas admiraban lo fácilmente que trabajaban juntos como equipo. El 19 de mayo de 2021, alrededor de las 15:30, los Bottomley estaban muy por encima de las calles de la ciudad. En un edificio de oficinas cercano, Thomas Blanchfield estaba sentado en una sala de reuniones y dirigía su atención al andén afuera. La estructura había comenzado a emitir ruidos de clic inusuales, un sonido que le recordaba a una montaña rusa antes de un descenso empinado. Observó cómo el lado derecho de la plataforma se inclinaba ligeramente. David y Clayton parecían contenerse. Sus cuerpos estaban tensos mientras los sonidos ominosos continuaban. En cuestión de segundos, la plataforma se desplomó, cayendo 4 pisos antes de estrellarse en el 7º piso. El impacto resonó por las calles circundantes y atrajo a espectadores horrorizados. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero David ya había sucumbido a sus graves heridas por un traumatismo contundente en el pecho. Clayton estaba gravemente herido, pero aún con vida. Los paramédicos lo transportaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Aintree, donde su madre y su familia mantenían una vigilia constante. Durante 4 días, los médicos lucharon por salvar a Clayton, mientras su familia rezaba por un milagro. A pesar de sus esperanzas, sus lesiones habían causado graves e irreversibles daños cerebrales. El 23 de mayo, Clayton falleció. En un último acto que reflejaba la amabilidad por la que él y su padre eran conocidos, los órganos de Clayton fueron donados para dar a otros una oportunidad de vida. Esta decisión, que fue apoyada por su familia en duelo, significó que el adolescente continuó ayudando a otros incluso después de su muerte, una característica que había aprendido de su padre. La devastadora pérdida de padre e hijo sacudió su ciudad natal, Castleford. Los amigos recordaron a David como un mentor que se enorgullecía de enseñar el oficio a los jóvenes trabajadores, mientras que Clayton fue recordado como un joven inteligente y prometedor que tenía toda su vida por delante. Su comunidad local se reunió con la familia y organizó recaudaciones de fondos para apoyar a la viuda de David y a la madre de Clayton ante la inimaginable tragedia de perder tanto a un esposo como a un hijo. La investigación posterior reveló un defecto mecánico catastrófico. Esa mañana se completaron los controles de seguridad diarios, incluidas las inspecciones visuales y las pruebas de funcionamiento de los interruptores de subida, bajada y parada. Sin embargo, en estas inspecciones de rutina no se pudo detectar un problema crítico en los engranajes de la plataforma. Paul Schaar, gerente de proyecto en el operador del sitio Laing O'Rourke, declaró más tarde que las plataformas habían estado en uso durante al menos 5 años. Los empleados responsables de realizar los controles de seguridad diarios nunca fueron informados sobre el requisito adicional de una prueba de frenos. El manual del dispositivo, que describe este procedimiento crucial, nunca les fue entregado. El encargado de salud y seguridad determinó que la fatiga había provocado la falla de los ejes de piñón en ambos engranajes, lo que llevó al aflojamiento de los frenos. Cuando falló el segundo eje del piñón, el descenso de la plataforma ya no pudo ser frenado. Solo el peso de la estructura llevó a su caída mortal. Una investigación de 5 días en Liverpool concluyó con un jurado que consideró las muertes como un accidente. La tragedia ha dejado huellas permanentes no solo en la industria de la construcción, sino también en todos los que conocían a los Bottomleys. Y es un claro recordatorio de cómo los accidentes laborales pueden destruir familias y comunidades en un instante. Era una fría mañana de febrero en South Lyon, Michigan, donde el complejo industrial Michigan Seamless Tube
se extendía a lo largo de la calle 400 McMahon y sus imponentes edificios dominaban el paisaje. En el interior, los trabajadores se movían por la enorme instalación y supervisaban el complicado proceso de fabricación de tubos de acero. Entre ellos estaba Daniel Hill, a quien la gente llamaba Elch, un apodo que reflejaba tanto su estatura como su cálida personalidad. Para él, debería ser otro sábado de trabajo rutinario. Daniel, de 54 años, estaba en la empresa desde abril de 2017. Solo 7 meses antes, él y su esposa Pamela se habían establecido en la casa de sus sueños en South Lyon, dejando atrás Whitmore Lake para mudarse al tranquilo campo. Los vecinos los conocían como una pareja reservada pero amable, que a menudo se veía admirando a los ciervos que deambulaban por su propiedad. Como orgulloso veterano que había servido en el parque de vehículos del ejército, Daniel era conocido en toda la comunidad por su extraordinaria generosidad y disposición para ayudar a todos los que conocía. Esa tarde, alrededor de las 12:21, Daniel trabajaba cerca de un tanque industrial lleno de una solución de ácido sulfúrico calentada. El tanque contenía una concentración de la sustancia química de entre 10 y 12% y alcanzaba una temperatura de al menos 160 grados Fahrenheit, un requisito necesario para el proceso de tratamiento del acero. El aire a su alrededor llevaba el olor de productos químicos que se espesaban por el calor que emanaba de la solución. Luego, la rutina se desmoronó instantáneamente. Daniel cayó en el tanque y se hundió completamente en el líquido hirviente. El jefe de bomberos Vogel describió más tarde cómo sus colegas lo encontraron en el tanque, mientras todo su cuerpo estaba sumergido en el ácido ardiente. Sin dudarlo, sus colegas se lanzaron hacia adelante y metieron las manos en el líquido ardiente a pesar del peligro para ellos mismos. El ácido sumergió sus manos mientras luchaban por liberarlo, dejándoles quemaduras químicas. Cuando llegaron los equipos de rescate, Daniel había sido llevado a una ducha de emergencia, mientras sus colegas intentaban desesperadamente lavar el ácido que cubría cada centímetro de su cuerpo. A pesar del trauma, permaneció consciente y habló a pesar del dolor. Los paramédicos lo transportaron rápidamente al hospital universitario en Ann Arbor, donde los médicos lucharon durante horas para estabilizar su condición. Durante 11 horas soportó las graves quemaduras químicas que cubrían su cuerpo. Su familia, su esposa, las hijas Ashley Fields y Jacqueline Dean, así como sus queridos nietos Olivia y Connor Field, a quienes llamaba cariñosamente sus pequeños ángeles, mantenían la esperanza. Pero cuando cayó la noche, la magnitud del daño ya no se podía negar. A las 23:30, Daniel sucumbió a sus heridas, marcando así el final de una vida llena de trabajo duro, familia y servicio. La investigación subsiguiente reveló detalles preocupantes sobre el historial de seguridad de Michigan Seamless Tube. Desde 2012, la empresa se enfrentó a 7 infracciones de seguridad en el lugar de trabajo, que resultaron en multas por un total de $93,000 estadounidenses. Solo unos meses antes de la muerte de Daniel, el Estado había impuesto una multa de $17,500 estadounidenses por una infracción repetida de puntos de sujeción desprotegidos, un problema que había puesto en peligro a varios empleados. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan inició una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del accidente. Un portavoz de la empresa describió a Daniel más tarde como un empleado valioso y declaró que Michigan Seamless Tube cooperará plenamente con los investigadores. Para la comunidad de South Lyon, la pérdida reflejó una tragedia pasada. En el año 2007, otro trabajador, Kevin Wilson, había muerto en la misma planta después de ser atropellado por maquinaria pesada. La muerte de Daniel se convirtió en otro capítulo doloroso en la historia de la fábrica. En los días siguientes, la United Steelworkers, local 1900, una página de GoFundMe para apoyar a la familia de Daniel. Amigos y colegas compartieron recuerdos de su generosidad y dedicación, recordando sus años de servicio militar en el parque de vehículos del ejército y su profundo amor por los perros. Su muerte dejó un vacío no solo en su lugar de trabajo, sino también en los corazones de quienes lo conocieron. Más allá del duelo, la tragedia planteó preguntas urgentes sobre la seguridad laboral y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en entornos peligrosos. La historia de Daniel se convirtió en un recordatorio aleccionador de lo rápido que las tareas rutinarias podían terminar en tragedia cuando fallaban las medidas de seguridad. Era una clara mañana de octubre en el distrito financiero de Boston, donde las torres de oficinas cubiertas de vidrio
reflejaban el sol temprano de otoño. Entre ellas se encontraba el número 100 de Summer Street, un edificio de 32 pisos que desde hace mucho tiempo formaba parte de la rutina diaria de Nicholas J. Marks. Con 40 años, el experimentado limpiador de ventanas de East Weymouth había pasado más de 2 décadas perfeccionando este trabajo. Entre sus colegas, Marks era conocido como un tipo realmente bueno y se había ganado la reputación de ser la persona a la que otros trabajadores acudían con preocupaciones o preguntas sobre seguridad. Este lunes, 23 de octubre de 2023, Marks llegó como siempre y preparó su equipo metódicamente. Revisó el asiento de su contramaestre, un dispositivo con el que los trabajadores podían ser suspendidos muy por encima de las calles de la ciudad, y se aseguró de que fuera seguro. Como tenía 2 niños pequeños en casa, era consciente de los riesgos de su profesión y se tomaba la seguridad en serio. Como experto en limpieza segura de ventanas, Marks había limpiado las ventanas de la calle Summer número 100 durante años sin incidentes, después de más de 20 años en la industria. A lo largo de la mañana, se movía constantemente por el exterior del edificio, haciendo que sus movimientos experimentados hicieran que el trabajo difícil pareciera sin esfuerzo. En algún momento, se sentó en el asiento del contramaestre, una maniobra que había realizado sin problemas a lo largo de su carrera. Pero esta vez, algo era diferente. Sin que él lo supiera, el equipo en el que confiaba presentaba fallos críticos. El sistema de descenso por cuerda y el equipo de protección contra caídas no fueron revisados ni mantenidos adecuadamente. Las cuerdas, que deberían haber estado protegidas contra el desgaste, eran vulnerables a daños. Estas omisiones pasaron desapercibidas hasta el momento en que fallaron. Sin previo aviso, la cuerda de anclaje se rompió. En ese instante, también falló su cuerda de rescate secundaria, que debía prevenir una caída. No hubo tiempo para reaccionar. Testigos en la calle abajo vieron cómo caía desde la altura del edificio. El impacto contra un muro de parapeto fue devastador y dejó daños visibles, que más tarde se convirtieron en un detalle importante de la investigación. Los equipos de rescate llegaron rápidamente y encontraron restos de su equipo esparcidos por toda la zona. Un zapato, partes rotas del equipo de protección de plástico y los restos de su silla de Bosun. La escena contaba la sombría historia de una falla catastrófica del equipo. Una catástrofe evitable que pronto se convertiría en uno de los accidentes laborales más investigados en la historia reciente de Boston. La Agencia de Seguridad Laboral inició una investigación inmediata contra Sky Safety Inc., la empresa responsable del sitio de construcción. Lo que los inspectores sacaron a la luz fue alarmante. La empresa no realizó inspecciones adecuadas del equipo, exponiendo a los trabajadores a riesgos mortales sin saberlo. Los empleados no recibieron la capacitación necesaria para identificar cuerdas desgastadas o dañadas, y se descuidaron las medidas de seguridad para proteger. A medida que las investigaciones se profundizaban, la historia de Sky Safety Inc. fue puesta a prueba. Los inspectores descubrieron que su predecesor High Rise Inc. había sido acusado en otras obras en Boston, tanto en mayo de 2019 como en diciembre de 2013, por infracciones similares. A pesar de estas infracciones anteriores, se continuaron las prácticas peligrosas. Las autoridades respondieron con medidas rápidas. La OSHA emitió cargos por varias violaciones de seguridad, incluyendo 2 violaciones intencionales, 4 violaciones graves y 2 violaciones repetidas. Las sanciones propuestas ascendieron a un total de $447.078 estadounidenses. Un claro reconocimiento de la negligencia que condujo al accidente mortal. En las citaciones se enumeraron errores concretos. Las cuerdas no estaban adecuadamente acolchadas o protegidas. El equipo se utilizaba con elementos de conexión incompatibles y los puntos de anclaje del edificio no estaban certificados como se requería. Sky Safety Inc. rechazó la responsabilidad e insistió en que poco antes del accidente se había introducido nuevo equipo de seguridad. La empresa argumentó que Marks había sido capacitado a fondo y sospechó que un borde metálico invisible en el edificio había cortado la cuerda y culpó al propietario del inmueble. Sin embargo, la investigación de la OSHA no encontró pruebas que pudieran respaldar esta afirmación. La muerte de Marks sacudió a la comunidad de limpiadores de ventanas en Boston y generó preocupaciones urgentes sobre los estándares de seguridad en toda la industria. Su pérdida destacó la importancia de las inspecciones de rutina, el mantenimiento adecuado del equipo y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad para la vida y la muerte. Para su familia, los resultados de la investigación apenas ayudaron a aliviar el dolor. Ninguna sanción o citación
podría cambiar la realidad de que sus 2 pequeños hijos crecerían sin su padre. Había pasado años dominando una profesión peligrosa, solo para perder su vida por fallos evitables. Su caso se convirtió en un punto de reunión para los defensores de la seguridad en el lugar de trabajo, y es un recordatorio claro de lo que sucede cuando las medidas de seguridad se tratan como algo secundario. En profesiones donde los trabajadores arriesgan sus vidas todos los días, la tasa de errores es implacable. La formación adecuada, las inspecciones minuciosas y el equipo bien mantenido no son solo directrices, deciden sobre la vida y la muerte. Era una mañana húmeda, 8 de julio de 2009, en Camden, Nueva Jersey. El aire estaba cargado con el dulce aroma del chocolate que provenía de la fábrica de Cocoa Services Inc. En la planta de la calle Norte 36, los trabajadores realizaban sus tareas diarias y convertían chocolate sólido en chocolate líquido para empresas como Hershey Foods. Entre ellos estaba Vincent Smith, el segundo, un trabajador temporal de 29 años que llevaba solo 2 semanas en la planta. Vincent había regresado recientemente a Camden en busca de trabajo y recibió una tarea básica pero vital: llenar los calderos de fusión con chocolate crudo. En el trabajo tenía que estar de pie en una plataforma de 2,70 metros de altura sobre un tanque de 2,40 metros de profundidad, en el que el chocolate se calentaba a 50 grados Celsius. La plataforma en sí no tenía barandillas y, por lo tanto, no ofrecía protección contra caídas. El suelo estaba cubierto de cartón que se había vuelto resbaladizo por el chocolate derramado, haciendo que cada paso fuera un riesgo. Los trabajadores se movían sin arneses de seguridad por el área y equilibraban cuidadosamente mientras cargaban trozos de chocolate en el caldero de abajo. A eso de las 10:30 de la mañana, Vincent estaba en el andén realizando su tarea. Debajo de él, grandes palas mecánicas, llamadas agitadores, se movían constantemente para mezclar el chocolate derretido. Desafortunadamente, el interruptor de emergencia para estos mecanismos se encontraba a varios pies de distancia y fuera del alcance inmediato, bajando unas escaleras. Un momento de pérdida del equilibrio cambió todo. La superficie lisa no ofrecía estabilidad, y como no había barandilla ni cinturón que lo impidiera, Vincent resbaló. Nada pudo detener su caída cuando se precipitó por una abertura sin vigilancia en el tanque de chocolate líquido. Las palas agitadoras, que aún giraban, lo golpearon en la cabeza. Casi instantáneamente se sumergió y desapareció bajo la superficie. Sus colegas reaccionaron de inmediato. Se apresuraron al interruptor de emergencia, pero la distancia hacía que cada segundo fuera decisivo. Otros intentaron alcanzarlo, pero el líquido espeso y la fuerza de las palas lo hicieron imposible. Vincent permaneció completamente sumergido durante unos 10 minutos. Cuando llegaron los paramédicos y sacaron su cuerpo, ya era demasiado tarde. Se había ahogado en los primeros minutos. Frente a las puertas de la instalación, el padre de Vincent y su tía Teresa Smith esperaban ansiosos noticias. Cuando llegó la confirmación de su muerte, la tristeza se transformó en desesperación. Surgieron preguntas sobre la falta de medidas de seguridad básicas, sobre la falta de arneses de cables y las razones por las cuales la planta había mantenido tales condiciones. La posterior investigación reveló errores graves en el funcionamiento de la planta. La planta había estado operando sin una licencia comercial válida y, por lo tanto, pudo eludir inspecciones oficiales. La OSHA identificó 12 violaciones graves de seguridad, incluyendo supervisión inadecuada, técnica deficiente y la falta de barreras. También se mencionó la ubicación del mecanismo de cierre como un gran peligro. Después del incidente, Cocoa Services Inc. y su propietario Lyons y Sons fueron multados con $1.152 estadounidenses por las autoridades locales. El 11 de enero de 2010, la OSHA impuso multas adicionales por un total de $40.000 estadounidenses por las infracciones. Ajustado por inflación, este monto ascendía en el año 2024 a aproximadamente $57.996 estadounidenses. En julio de 2010, los padres de Vincent presentaron una demanda por homicidio involuntario, señalando 32 deficiencias de seguridad. En la demanda se mencionaron varios acusados, incluyendo Lyons y Sons Cocoa Services Corporation y la Blomer Chocolate Company. Los abogados solicitaron inicialmente un juicio con jurado, pero el caso se resolvió finalmente fuera de los tribunales en abril de 2013. La operación en la planta se detuvo por un día, pero los efectos fueron mucho más allá de un cierre temporal. La muerte de Vincent se convirtió en un claro ejemplo de las consecuencias de la negligencia en el lugar de trabajo. Para su familia, la pérdida fue inconmensurable
y se hizo aún más dolorosa al darse cuenta de que un simple cinturón de seguridad podría haberle salvado la vida. Posteriormente, la tragedia provocó discusiones sobre los estándares de seguridad en las plantas de procesamiento de alimentos y los riesgos aumentados a los que están expuestos los trabajadores temporales en entornos industriales. Aunque el incidente fue el detonante para cambios, los costos de este cambio llegaron demasiado tarde. Era una mañana húmeda de agosto en Prentice, Mississippi, una pequeña ciudad a 60 millas al sureste de Jackson. Los restos de la tormenta tropical Debbie aún flotaban en el aire y dejaron a miles sin electricidad en varios estados. Para el joven de 20 años, Jayton Allen Stallhood, este día era otro paso en los largos esfuerzos por restaurar la electricidad, una tarea que abordaba con dedicación. Como trabajador contratado para XO, una empresa de energía que realiza reparaciones por tormentas, Jayton ya había demostrado su valía. Su ética de trabajo se destacaba entre sus colegas y estaba marcada por años de disciplina y determinación. Nació en Hendersonville, Tennessee, y más tarde se mudó a Chocotá, Oklahoma. Había obtenido el rango de Eagle Scout en Seven Palms, una expresión de sus cualidades de liderazgo y perseverancia. El 6 de agosto de 2024, Jayton llegó a Ray Street en Prentice para inspeccionar un poste de electricidad dañado. Mientras se preparaba para una tarea que en realidad era de rutina, había una alta humedad en el aire después de la tormenta. Solo 2 meses antes, el 10 de junio, se había casado con Erin Clark en una alegre ceremonia en la iglesia bautista de Brush Hill, y su futuro estaba lleno de promesas. Alrededor del mediodía, Jayton comenzó su ascenso. La tormenta había dejado condiciones peligrosas, por lo que las precauciones de seguridad eran más importantes que nunca. Gracias a su formación y experiencia, entendía los riesgos, pero un peligro invisible lo esperaba. Durante su trabajo, entró en contacto con un cable con corriente. La corriente eléctrica lo atravesó instantáneamente. Un colega que presenció el accidente llamó de inmediato al número de emergencia 911 y se apresuró a realizar una maniobra de reanimación. Siguió los protocolos de emergencia para los que todos los empleados de las empresas de servicios públicos están capacitados, pero que esperan nunca tener que aplicar. Pocos minutos después, el sonido de sirenas acercándose resonó por la tranquila ciudad cuando llegaron los paramédicos. Jayton fue llevado al hospital más cercano, donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, la gravedad de la descarga eléctrica no dejó ninguna posibilidad de recuperación. Horas después, la forense del condado de Jefferson, Deidra M. Johnson, registró la causa de la muerte como descarga eléctrica y determinó que fue un trágico accidente. La noticia de la muerte de Jayden se difundió rápidamente en la comunidad unida. Aquellos que lo conocían recordaban a un joven con una sonrisa relajada que aceptaba a las personas tal como eran. Los amigos describieron su amor por la aventura, su alegría por la comida china, especialmente el sushi, y su entusiasmo por Devil Eggs. Tenía una manera de iluminar cada habitación a la que entraba. El chef Richard Browning, del Departamento de Policía de Prentice, confirmó más tarde los detalles del accidente. Aunque los resultados toxicológicos aún estaban pendientes, las circunstancias apuntaban más a un trágico desliz que a negligencia. Los investigadores se centraron en cómo pudo ocurrir un incidente así, a pesar de las medidas de seguridad establecidas. En los días siguientes, la familia de Jayden recibió apoyo. Para ayudar a su esposa y a sus padres, se inició una campaña de GoFundMe que rápidamente recaudó donaciones. Amigos y colegas lo elogiaron en línea y contaron sobre su amabilidad, su dedicación y su inquebrantable actitud positiva. Su obituario pintó el retrato de un joven que abrazó la vida por completo. Sus logros como Eagle Scout, su amor por la naturaleza y su compromiso de ayudar a los demás fueron parte de su legado perdurable. Para su esposa, su familia y aquellos que estaban más cerca de él, el futuro que habían imaginado con Jayden ahora estaba inconcluso. La tragedia fue un recordatorio claro de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de servicios públicos, especialmente después de desastres naturales. Su trabajo es vital, pero los peligros pueden ser implacables. Incluso los profesionales más experimentados, que siguen todas las precauciones, siguen expuestos a los peligros imprevisibles de su campo. Gracias por ver. A continuación, Revelar. Vemos el lado oscuro del sueño olímpico, donde los sueños de inmortalidad en el escenario más grande del mundo se convirtieron en una tragedia impensable. Haga clic aquí para verlo. Nos vemos allí.